Dejadme en los comentarios ahora cuántas astritas y cuántos deseos tenéis. Sé que estáis ahorrando para Laini. Yo también. La sacaréis con arma y quiero que antes de acabar este vídeo, del 1 al 10, me dejéis en los comentarios cuánto os duelen las astritas. Dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda al canal. Todo el equipo del canal os está muy agradecidos y otra vez mil gracias por el apoyo a este canal. Vamos a llegar prontito a los primeros 10.000 subs. Voy a preparar un sorteo de varios packs de 100 y muchas suscripciones lunitas al llegar a los primeros 10.000 subs. Y vamos con los banners de la 3.3 del aniversario, con las posibles dudas, con los reruns que están prácticamente confirmados y con una noticia importante de la 3.4. Aquella colaboración con Cyberpunk que hay gente diciendo que igual se ha cancelado. Tranquilos, no se ha cancelado hasta ahora. Y Lucila, que sabéis que después del aniversario viene para la 3.4. Y además los gameplays espectaculares de Denia y de Hiyuki que ya han salido. Mi opinión personal, allá sumándolo al vídeo para darle mucho más valor, están por aquí de fondo, gracias editores, es que el gameplay de Denia me encanta. Yo sé que Denia es un soporte sub-DPS que no va a robar mucho tiempo en campo, me parece espectacular. El de Hiyuki a nivel personal no me ha gustado mucho, pero me da igual, porque la voy a sacar igual y creo que además tendréis ya builds, porque a esas alturas ya creo que estaré preparado para hacer builds. Y si no, pues me funáis por hacerlo mal y lo siento mucho. Todos tenemos derecho a equivocarnos y si no lo hago, no aprenderé nunca a hacer mejores builds de Guwa, o quién sabe si inicialmente las builds son bastante sólidas, que sería mi intención y es para lo que me estoy esforzando mucho por vosotros. Los banners de los aniversarios 3.3. Os he dicho en varios vídeos que se especula que aparte de banners normales, y ya sabemos que vienen Hiyuki y Denia, y ahora os comento cerca el orden de lo que se está especulando, vienen banners recopilatorios. Uno en la primera mitad, uno en la segunda mitad, 5 personajes en la primera, 5 personajes en la segunda. Aparte del supuesto personaje gratis, que mucha gente está hablando que igual uno de esos que se puede elegir es la Shorekeeper, que hablaremos también de sus constelaciones, porque, bueno, de sus dupes o resonadores, creo que se llama aquí, de sus dupes de la S1 y 2, porque la S2 es muy poderosa. Pero vamos con los banners. Lo primero es que os voy a decir los personajes que sí o sí tendrán rerun y cómo se especula a día de hoy que van a ser. Primero, Hiyuki y Denia se dice que van a venir en la primera mitad juntas. ¡Ay, me duele la proto! Las astritas, señor de la pantalla, ya va un 4 de 10. Y además se dice que no solo vendrán posiblemente banners triples en ambas mitades por aniversario, sino que hay un leak que dice que igual ya no son triples, sino que una de las dos mitades hay un banner también que es más allá de un banner triple. Pero por ahora vamos a ir con la idea de 2 banners triples más los banners recopilatorios, que al final son banners quíntuples, pero bueno, es un recopilatorio donde eliges el personaje y al final sí son 4 banners. Tener esto muy en cuenta. Se dice que en la primera mitad vienen juntas Denia, Hiyuki y Morni, cosa que a Morni también la voy a sacar para el full equipo de Aemeth, o ver variantes, o a lo mejor Morni, Denia, Aemeth, o si no Chisa, Denia, Aemeth y jugamos a Dots con estallido de fusión y toda la cuestión. Pues esta es la primera mitad. Ya sabéis qué hace cada personaje. Denia se supone que va a ser ese soporte de estallido de fusión de Aemeth e igual le da un nuevo techo fuera del equipo de Line y Morni. Hiyuki va a ser un hipercarry Helio y se comenta que el soporte de ella va a ser Lucila, que vendrá en la 3.4. Este lo hemos hablado, es una cosa repetida y habrá que ver cuál es el soporte defensivo de este equipo, si al final es Morni, si la Shore, que es al final el todocampista, puede hacer el trabajo, si habrá algún healer soporte que aquí haga su trabajo muy bien, como Kiyuan, por ejemplo, si al final Hiyuki tiene alguna clase de daño de eco, quién sabe, puede que no, así que... Y ahora... la segunda mitad. La segunda mitad se supone que vienen Chiakona, Juno y Augusta. Augusta y Juno forman una core entre las dos y luego he visto mucha gente jugar Shore o mucha gente jugar hiperofensivo con Laini. Es uno de los equipos más fuertes del juego, pero de los que, digamos, ahora está sufriendo el power creep. Por supuesto que está fuertísimo y te debería hacer todo el contenido endgame para quien le guste. Es la Mabuika del Guwa. Y luego Chiakona, ya sabéis que es el soporte dedicado a los equipos aero, que además es
best in slot actual, sobre todo con constelaciones para el equipo de Sigrika a daño de eco junto a Qiyuan, y para el equipo de Cartetia, que mucha gente, y en este caso personalmente, estoy interesado en sacar ese equipo también, pero me estoy dando cuenta que no voy a poder sacar todo, porque a Denia sí o sí la voy a sacar, a Hiyuki sí o sí me hacen falta carries, no tengo muchos equipos, a Morley la voy a sacar, ya van 4 y posiblemente caigan con arma. Chiacona, Yuno y Augusta no, pero Chiacona, wow, igual si por ahí aparece Cartetia, porque aparece, me lo plantearía. ¿Planeáis gastar mucho dinero en el aniversario? Recordad que está aquí abajo el link de Lootbar y podéis ahorraros muchísimo dinero en Astritas. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de Astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y ahora, con estos dos banners, primera mitad Denia, Hiyuki, Morni, muy útiles e interesantes. Segunda mitad Chiacona, Yuno, Augusta, vienen los recopilatorios. Se dice que en la primera mitad, y aquí puede que haya algún tipo de variante, porque hay algunas filtraciones que hablan de que igual ahora Zani y Phoebe vuelven otra vez en el aniversario. Me parecería raro, pero realmente yo no sé cómo funciona Kuro Games y cómo funcionan los banners. Yo sé que en otros gachas no suele ocurrir que si ahora mismo Zan y Phoebe están en la versión 3.2, segunda mitad junto a Laini, no van a venir ahora en el aniversario. Pero no sé cómo funciona Kuro Games, así que no podría negarlo del todo. Dejad en los comentarios vosotros si esto es algo normal o un mismo personaje ha venido dos versiones seguidas. Yo no lo sé, la verdad, pero me parece raro como mínimo. Entonces, hay algunos leaks que dicen que Zani y Phoebe vienen en la 3.3 o en los recopilatorios o los banners. Yo no lo creo. Y en la primera mitad del recopilatorio inicial van a venir Hiyuan, Ceci, Shorekeeper, Jingli y Changli, que son personajes que han venido bastante pronto también y hemos conocido durante toda la 1.0 Huanglong en Wuthering Waves. Son todos personajes a día de hoy, menos la Shore, que igual la dan gratis, y sí, rerón de la Shore, que mucha gente dice ¡ay, la Shore que no llega desde la 2.6 tiene que venir ya! Pues sí, se supone que viene aquí la Shorekeeper. Son personajes que menos la Shore e igual su segundo resonador, segunda constelación, la S2, igual no hace mucha falta, pero para quien le haga ilusión y demás. Y bueno, Changli junto a Brandt para el monopiro. Y vamos a la segunda. En la segunda fase de los recopilatorios, técnicamente se dice que esto puede variar, pero que vendrían Jinshi, Carlota, hablando de carries Helio con Hiyuki, Rochia y Brandt, que Rochia no es muy usada en general, sub DPS de destrucción, Brandt para el monofusión con Changli, con Lupa, y Lupa vino a la 3.1 junto a Chisa. Y luego aquí os voy a dejar algo último que también se está, digamos, debatiendo en la comunidad de los leaks, porque no se está teniendo muy claro. Y es que se dice que en este recopilatorio es posible que viniese un personaje que sorprenda a todos, que no debería venir y que es más o menos reciente, y se está barajando entre Frolova, Cartetia y Chisa. O sea, prácticamente va a venir todos los personajes importantes de Wuthering Waves en este aniversario. Entonces se dice que el quinto personaje de esta segunda mitad igual es o Frolova o Cartetia, o que igual Chisa aparece como parte de uno de los banners de los normales, que son banners triples en este caso, o igual hay un banner cuádruple. Esto último ya me parece una locura. Chisa ha venido muy pronto, Chisa estuvo en la 3.1, aunque claro, ahora cuadra mucho con los equipos de Amez, así que igual intentan hacer alguna cosa, o alguno de los banners en vez de 5 personajes son 6 en un recopilatorio, quién sabe. Yo esto de Chisa lo dudo. Chisa es un personaje ya más reciente y muy poderosa, y creo que habrá más con Amez y para Cartetia. Y el tema de Frolova a Cartetia, yo creo que también son DPS muy poderosas por ahora, así que deberían tener banner propio en un recopilatorio. Esto ya es más personal, lo que hablan los leaks es otra cosa. Así que ahora os vuelvo a preguntar, ¿cuántos duelen las protogemas del 1 al 10? Y dejadme en los comentarios si tuviese las astritas, perdón. Es que siempre que digo protogema me funa, siempre pienso ya me van a funar. Es que son muchos años perdonarme, si me confundo los términos, yo intento decir astritas y fusión y helio y todo. Darme unos meses, por favor. Y si no me dais unos meses no pasa nada tampoco. Igual habrá un punto que diga piro a la fusión y ya está, ¿me entendéis? Igual. La cuestión es que yo dudo mucho que venga tanto carry poderoso junto, que vengan todos los personajes juntos.
y que al final la gente no pueda sacar todo. Por eso os pregunto, si tuvierais astritas infinitas o un vale de $1000 para gastar en personajes y armas, ¿vosotros qué sería lo que sacaríais? Me ayudaría mucho porque yo también, ya sabéis que estoy en proceso de aprender, aunque tengo bastante claro ya lo que quiero y el meta, pero saber vuestra opinión me interesa muchísimo a nivel personal, de verdad, así que os estoy leyendo. Poquito más, estos son los banners que supuestamente van a llegar a la 3.3, yo creo que con un ratio de acierto del 80 y tantos %, veremos a ver qué ocurre. Queda poco para el livestream, os anunciaré cuando se confirme y estaremos subiendo el resumen y reaccionándolo seguramente en stream, atentos. Y poquito más, cuidad mucho, tener muy buen día, usar lootbar aquí abajo en la descripción para ahorraros mucho en las tritas y chaito.